la mejor definición de Madrid que yo puedo dar es, era la casa grande de una finca. Alfonso Casbuena nació el 21 de octubre de 1954 y fue uno de los casi fundadores del Colegio Municipal Cerezuela. Ahí estudié hasta segundo de bachillerato y fui bachiller de Cerezuela, tercera promoción del año 1973. ¿Por qué la historia? Porque yo siempre que leía historia, yo me imaginaba en el parque de acá, de la iglesia, yo montado en un caballo con unas patillas así grandotas. Yo quería estudiar sociología. Pasé por la Universidad Nacional de Colombia y terminé en la Universidad Cooperativa de Colombia. Cuando en el año, ya hace 25 años, sube Heriberto Muñoz Porras como alcalde y entro a la administración y yo veo que la biblioteca es una cosa muy pequeña y estaba muy desorganizada. Entonces yo le dije, porque yo entré como coordinador de cultura, me dijo, hágale. Yo hice la primera clasificación DUI de la biblioteca y ahí comencé, me daba garra porque tenía todos los libros a mi disposición. Ahí duré 21, 22 años. Y ahí comenzó mi acelere por la historia. Me di cuenta también que le faltaban referencias históricas. Yo me volví muy conservador en el cuento de la historia. Hay dos cosas, muy de Bogotá, ¿no? Muy la ruana, muy el sombrero, porque el clima era frío, de las finales de la década de los 60, cuando hay la transformación de Madrid como tal, la máxima, o sea, cuando crecieron más barrios de todo. En esa época nosotros conocíamos el barrio San Francisco, el centro, lógicamente, y el barrio El Carmen, que es el que queda antes del cementerio. Ese era el más antiguo. Estaba lo que era San Pedro. No existía el barrio Cerezuela. Todo eso eran potreros. Mi papá tuvo una finca frente a lo que hoy es Barrio El Sosiego. La Prosperidad, porque eso que conocemos como el Colegio San Pedro, era la finca de las Melo. Ellos donaron ese terreno. Es que mira, nosotros salíamos en esa época partecita del año 70, a la esquina del parque, a esta hora, 2 o 3, y eso era solo ya, no pasaba bus. El último bus que iba de Bogotá a Faca pasaba a las 9 de la noche, por acá, y lo mismo el que subía de Faca. No había más buses, y la carretera era absolutamente cerrada. Y hay veces a las 9 de la noche, habían 5 policías para el pueblo. A ver, yo tuve pantalón cortico hasta los 15 porque me rebelé, porque uno no podía tener pantalón cortico sino hasta los 21 años. Nosotros fuimos de los primeros mechudos, nos decían hippies, ¿no? Había un problema que nunca me gustó. Cuando se hacían los bazares en el parque de la iglesia, los bazares los hacían las damas azules para la gente pobre. Había esa tradición de el pueblo allá y nosotros acá, los niños bien a este lado, ¿no? Ah, ok. Y nosotros, pues, nos fascinaba andar con Beto Copajita, con todo. Jugábamos fútbol, pues, imagínense. O la feria y fiesta de Madrid, hay tantas cosas de este Madrid que a mí, por eso pensé y hablaba con Dana sobre una pequeña teoría económica que tengo. Madrid es una aldea hasta 1910, una cosa muy pequeña. El recorrido histórico viene porque ustedes saben que el 20 de noviembre de 1559 se hicieron los primeros repartos en la sabana de Bogotá, y uno de esos fue la Cerrezuela, Alfonso Díaz. 336 años después llega a Madrid, Cundinamarca, don Pedro Fernández Madrid. En esa época se crea el pueblo de Blancos en 1778. Por allá, a comienzos del siglo XX, se crea otra arma de guerra en Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana. Entonces Marco Fidel Suárez crea esa área, la Fuerza Aérea, y se crea la Escuela de Aviación. ¿Qué pasa? Esto es una villa, entonces ya comienza a llegar gente de afuera, entonces se crea una cosita pequeñita, pero mire la influencia que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana en Madrid. Es tal que acá nosotros tuvimos el primer supermercado, la antigua entrada a la Fuerza Aérea Colombiana. Eso era comisariato, y ahí el pueblo podía entrar a comprar. Y entonces, ya por los 70, vuelve la escuela de suboficiales. Imagínense, que nunca, que habíamos visto sí aviones, tal vez 2 o 3 por allá en 1928, pero imagínense usted, pues sí se sabía, ¿no? Los malacates esos y la vaina esa que le decían acá los antiguos, y en el aire, eso es una
como brujería. Cuando llega acá, en enero de 1928, Charles Lindbergh, y llega acá primero que todo el embajador, el ministro de Guerra de Colombia y todo, a recibirlo acá, y hay unas fotos que todo el mundo mira, que bueno, ¿y esto qué? Pero hay algo más curioso, la sociedad de Bogotá y parte de la gente de acá iba a mirar los aviones, eso era como un sitio de exhibición, y entonces ya se crearon las tienditas, y ya como había más gente, entonces mire que económicamente el pueblo comienza a crecer. ¿Qué pasa en 1952? Llega la locería colombiana, se había creado en Medellín, mejor en Caldas, Antioquia, y llega aquí por primera vez fuera de Antioquia, llega aquí a Madrid la locería colombiana. Entonces se expande más, se crea el barrio Echavarría y se crea el barrio Lorena. El Lorena era de los supervisores y el Echavarría era de los obreros. ¿Por qué? Porque las casas de los, si tú te das cuenta, aquí han algunas casas antiguas en el Lorena y en el Echavarría, eran diferentes, ya entra más gente. Entonces ya no es un pueblo de 20.000 habitantes, sino de 40 o 50. O sea, don Alfonso, podríamos decir que desde ahí Madrid inició el crecimiento poblacional. Absolutamente, sí, absolutamente. Entonces ya, claro, ya después se crean otras fábricas. Resulta y pasa que los mercados venían generalmente de Barro Blanco y de toda esa zona allá de Tena, de San Antonio. Ay, ok. Y el mercado se hacía allí en la plaza de la iglesia. Pero Sí. resulta que en 1889 se crea el ferrocarril y nos pasa por acá y se crea la estación del ferrocarril. Entonces hay una foto de 1926 donde se traslada la plaza de mercado a la estación del ferrocarril. Entonces el polo económico se amplía porque ya recibimos una cantidad de mercancías que no tenía el pueblo y al mismo tiempo nosotros sacamos la parte agraria y la parte de ganado, porque la zona era lechera también, ¿no? Después viene Corona. Mire que hay una cosa muy curiosa con ese mercado de la Plaza Alfonso López, por allá en 1960 ya está transformado. En la esquina donde es el Banco de Colombia, me acuerdo mucho, era el almacén Lux, pero había otro mercado después. Ese mercado que yo te cuento de varias cosas se hacía por ahí en el 26, como hasta el 30 o hasta el 40. Después eso lo sustituye un mercado humano. Ahí llegaban todos los domingos los obreros, venían de Boyacá mucho por el cultivo de la papa, de acá y del trigo y de la cebada, y desde temprano, desde las 4, mire que ahí se genera comercio. Entonces llegan los finqueros a contratarlos. Entonces está el almacén Luz, hay otros almacenes, se vende el tinto, se vende el caldo, se vende todo. Entonces hay otro comercio ahí y los contrataban por 8 días. Entonces eso crece también más porque necesitamos almacenes. Mi mamá tuvo un almacén, el almacén Croydon, que fue el primer almacén que tuvo vitrina aquí en Madrid, Cundinamarca, que es ahora donde es el doctor Triviño. Ay, Esta casa no ha cambiado. Y resulta y pasa que se amplía. Está el almacén de la otra señora Inés, está el del señor Palacio, el señor Ayala también, donde ahora es una droguería frente a lo que es ahora desarrollo económico de la alcaldía. Entonces comienza a haber otra clase de comercio ahí, con ese alquiler de esa mano de obra. Eso comienza a desaparecer a finales de la década de los 60 porque llega la floristería y se cambia el uso del suelo y se cambia el modo de trabajar del campesino. Ya se alquila por ir a trabajar, no cultiva él. Miren lo interesante. Y después viene esa oleada que le da expansión al pueblo, se crean barrios, se crea el Cerrezuela, ya comienzan a expandirse esas zonas en el año 70. O sea que a partir de esa época, ¿tú crees que Madrid tiende a tener un parecido con Bogotá? Sí, a partir de ahí comenzó a crecer, pero a partir del parecido con Bogotá, yo creo que hace unos 25 años, 30, cuando comenzamos a cambiarle el uso del suelo y a voltear las tierras. Entonces vienen las grandes urbanizaciones. Claro, acá hay algo muy interesante, don Alfonso, qué pena, y Dana. Bueno, hace 25 años hablando ese parecido estructural, podríamos decir, ¿no? En la edificación, la vivienda. Sí. Que, creo que ese parecido venía desde antes, como bien don Alfonso nos estaba comentando un poquito cuando el paño, creo que cuando era el campo y todo eso, como que había algo de Bogotá. Mire, para mí, yo me acuerdo de un libro que se llama El perfume de Sos. Yo, hay veces cuando salgo a caminar con mi esposa, hay algún aroma, me pone felizmente triste porque me acuerdo del Madrid de la época. Veíamos la migración de animales tan hermosa, porque venían del invierno de Norteamérica, iban al verano en el sur del continente, y la Laguna de la Herrera y toda esta zona del cerro era un sitio de parada, y yo volví a ver esos animales solamente ahora por Animal Planet. Muy queridos ustedes, ya les digo muchas bendiciones, se cuidan mucho, por favor. Bendiciones, don Alfonso. Danita, muchas gracias. Ah, Descansen.